Ahora sí, bienvenidas al módulo 2 de psicomotricidad. Vamos a arrancar esta clase haciendo un recorrido por los temas fundamentales del módulo y vamos a iniciar esta clase revisando, ¿sí?, los conceptos de parámetros psicomotores, contenidos de la psicomotricidad, y vamos a empezar planteando, ¿sí? Bueno, hasta ahora hemos hecho un recorrido por todo lo que tiene que ver con los orígenes de la psicomotricidad, concepto y rol, función del psicomotricista, los ámbitos de aplicación, cómo contribuye, ¿sí?, esta disciplina en los distintos campos. Ahora vamos a centrarnos en lo que son los contenidos y los parámetros de la psicomotricidad y cómo, ¿sí?, se van o se constituyen en todo un proceso, ¿sí?, que el niño debe adquirir a lo largo de su desarrollo y que por otra parte van a completar este desarrollo, lo van a hacer integral. Vemos ahora los parámetros psicomotores y los vamos a definir como aquellos componentes, ¿sí?, que el psicomotricista, por medio de la observación, le permite determinar, ¿sí?, la manifestación de la acción del sujeto. Esto quiere decir que ustedes saben que para el psicomotricista, uno de la capacidad que tienen que tener, la más importante, es esto de poder observar, de poder registrar, esta observación que difiere de lo que es la acción de ver, ¿sí? Esto es más allá de ver, es poder registrar aquello que aparece como relevante, como distinto, que nos llama la atención. Entonces, a través de esta observación, ¿sí?, nos va a permitir determinar el tipo de acción o el tipo de praxias que lleva adelante el sujeto. Estos parámetros reflejan claramente la relación del sujeto con su medio, ¿sí?, con la relación con el otro, ¿sí?, con el espacio, con el tiempo, con el objeto, con el movimiento. Pero además refleja cuál es la capacidad que tiene el sujeto, cuál es la capacidad que tiene el niño, el adulto mayor, el adulto, el adolescente, ¿sí? Y hay algo fundamental que tienen que saber ustedes, que cada acción, cada praxia, cada movimiento que uno hace, voluntario o involuntario, está envuelto, ¿sí?, o tiene una arista emocional, ¿sí? Recordemos lo que planteaba Valo, lo que planteaba Julia Guerra, esto del tono y la emoción, ¿sí? Cómo influye la emoción en el tono, cómo la emoción es el telón de fondo por donde transcurre esa acción. Es decir, todas estas cuestiones hay que tenerlas muy presentes en esto de lo que nosotros llamamos registrar, observar. Entonces vamos a empezar. Uno de los primeros parámetros psicomotores tiene que ver con el movimiento, ¿sí? El movimiento acá está definido como la actividad sensorio-motriz que pone de manifiesto el desarrollo cognitivo, dentro del cual analizamos la destreza o la torpeza, la coordinación o la disociación, el tipo de tono, el tipo de postura, la capacidad de relajación, ¿sí? Incluso les digo más, hasta el control respiratorio, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando uno va a hacer un movimiento, es todo un cuerpo que se pone en acción. ¿Qué más? El otro parámetro es el espacio, ¿sí?, donde las vivencias y las experiencias proveen información, ¿sí?, del lugar que ocupamos en el espacio, de la orientación de nuestro cuerpo en función o en relación de los objetos, ¿sí? Si el espacio es abierto, si el espacio es cerrado,
cómo hacemos uso de ese espacio, que también nos permite identificar, ¿sí?, la torpeza motriz. Respecto del parámetro del tiempo, ¿sí?, está relacionado también con lo que es el control del espacio, ¿sí? Es la duración de aquella acción que manifestamos, de aquella acción que se lleva a cabo. También está relacionado con lo que es el tiempo, el ritmo, el orden, la capacidad de poder secuenciar movimientos, ¿sí? De poder tener este control del tiempo sobre la acción. Respecto al parámetro de los objetos, ¿sí? Esto tiene que ver con los tipos de objetos que se utilizan, pero básicamente la capacidad del dominio y del control que se tiene de los diferentes objetos, ¿sí? De cómo se los utiliza, de cómo se coordina, ¿sí?, en lo visual, en lo motriz. Esto también tiene mucho que ver con lo que es delimitar y construir, ¿sí? Todo esto va a reflejar, o se refleja a través de la maduración, del nivel de maduración de cada persona. Respecto al parámetro de los otros, ¿sí?, es básicamente la relación, ¿sí?, que se registra en función de dos o más personas, ¿sí?, es decir, de mi persona con un otro, ¿sí?, es como ese sujeto se relaciona en su medio con otra persona, el intercambio, ¿sí?, que está empañado de emociones, de reacciones, de una causa y un efecto. Por ejemplo, se encuentran en la calle con una amiga que hace mucho tiempo que no ven, ¿sí?, automáticamente a uno le nace esto de querer envolver, abrazar, ¿sí?, hay un afecto, hay una emoción que se pone en juego, que produce, ¿sí?, que hay un efecto en nosotros. Por otra parte, en los niños, esto de los otros, ¿sí?, se refleja mucho en la actitud que presentan, por ejemplo, en el juego, ¿sí?, en el juego, les digo más, ante un intercambio de ideas, ¿sí? También tiene mucho que ver con lo que es la posesión del objeto, la capacidad de permanencia, la conexión, estar en sintonía, ¿sí?, esto de poder estar en sintonía con otro. ¿Qué más? Bueno, ya ven que estos parámetros, ¿sí?, son elementos fundamentales que el psicomotricista debe tener en cuenta, los debe tener siempre presente, porque esto hace a nuestra labor, esto hace, ¿sí?, en lo que es la intervención directa con el paciente. Nosotros tenemos que analizar cada contenido, cada parámetro, ¿sí?, porque nos va a dar una vista, como una radiografía, ¿sí?, que nos va a permitir después, ¿sí?, plantear los objetivos en función de esa radiografía, en función de lo que vemos, ¿sí?, reflejado en ese paciente. Bueno, dentro de la psicomotricidad nosotros manejamos contenidos, ¿sí?, que, a ver, ¿cómo se los explico? Contenidos que nos van a permitir, ¿sí?, trabajar, ¿sí?, o poner al servicio del paciente, ¿sí?, mejorar aquellas debilidades, torpezas, trastornos que presente el paciente. Nos va a permitir poner al servicio del paciente herramientas, ¿sí?, que nos permitan modificar ese síntoma. Dentro de lo que es el desarrollo psicomotor del sujeto, ¿sí?, hay un conjunto de cambios, de transformaciones. Ustedes saben que el ser humano es una persona que es mutante, ¿sí?,
que está influenciado no solamente por los factores internos, sino también por los factores externos. Cuando habla de internos es todo aquello biológico y genéticamente heredado, y los factores externos es todo lo que adquirimos a través del medio que nos rodea, ¿no? De lo familiar, de lo social, de lo cultural, de todas esas cuestiones que claramente influyen, ¿sí?, en cada uno de nosotros. Entonces la psicomotricidad plantea, ¿sí?, que en este ser o en este sujeto que está en desarrollo y en transformación continua, ¿sí?, por este proceso que lleva a cabo, donde se pone en juego no solamente la maduración, ¿sí?, no solamente de un cerebro, sino de todo un organismo, donde también influye el aprendizaje, ¿sí?, el aprendizaje como resultado de esta interacción con nuestro medio. Y cuando hablamos de maduración, ¿sí?, de este desarrollo, que no es solamente del sistema nervioso, del cerebro, de todo el organismo, estamos hablando de un desarrollo, de las leyes, perdón, de maduración neurológica, ¿sí?, que se va dando desde el momento que nace el niño, ¿sí?, cuando toda esa actividad refleja, ¿sí?, con la que se maneja el niño hasta un determinado periodo del primer año, esa que son todas respuestas reflejas, van a ir madurando, ¿sí?, van a ir madurando gracias a dos leyes neurológicas que son la ley céfalo-caudal, que es de arriba para abajo, y la próximo-distal, que es de adentro hacia afuera. Recordemos que la ley céfalo-caudal, ¿sí?, va a permitir la organización, ¿sí?, motriz descendente, es decir, de la cabeza a los pies, ¿sí?, organizar a nivel motriz. Y la próximo-distal es la organización de respuestas motrices que se da de adentro hacia afuera. Otra de las leyes que tienen mucho que ver es la ley extensor-flexor, ¿sí?, que hace que los movimientos de los músculos flexores, ¿sí?, se prioricen, o mejor dicho, se expongan, ¿sí?, ante los extensores. En el desarrollo del niño, ¿sí?, esta capacidad que va madurando, como para que lo entiendan, la capacidad de manipulación de un objeto, la capacidad de agarre, ¿sí?, de poder soltarlo. Esto es lo que le va a permitir, que es lo que va madurando, ¿sí?, el extensor flexor. Es como que el movimiento se va complejizando, se va perfeccionando, se va refinando, y esto le va a permitir más adelante poder desarrollar la capacidad de motricidad fina. Entonces, estos contenidos de la psicomotricidad, ¿sí?, nosotros lo vemos como capacidades que se van desarrollando secuencialmente, pero que a su vez deben contribuir a potenciar el desarrollo no solamente motriz, cognitivo, sino también psicológico y afectivo en el niño o en el sujeto. Son varios los contenidos, vamos a empezar por lo que es el tono, ¿sí? Ustedes saben que el tono es el estado de semicontracción de un músculo en estado de reposo o de movimiento, que se puede manifestar con una hipertonía, ¿sí?, o como una hipotonía. La hipertonía, ¿sí?, es el aumento excesivo del tono muscular, y la hipotonía es una disminución importante de lo que es el tono muscular. El tono muscular, o la función de este tono muscular,
es un proceso, ¿sí?, neuromotor y neurosensorial, donde hay una comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces siempre tratamos de encontrar un equilibrio, ¿sí?, donde este tono pueda estar en un nivel adecuado, ¿sí? Por ejemplo, en los niños que nacen, los prematuros extremos, por ejemplo, nosotros vemos mucho que el niño maneja un lado, ¿sí?, un lateral del cuerpo, siempre lo presenta con hipertonía, porque al haber sido prematuro, ¿sí?, que tiene un retraso en el desarrollo, que no es lo mismo que retraso mental ni retraso de nada, retraso en el desarrollo, quiere decir que el niño va a adquirir la misma habilidad que un niño nacido a término, pero sí en tiempos distintos. Entonces muchas veces en los niños que son prematuros, en niños con síndrome de Down, por ejemplo, o con encefalopatía crónica no progresiva, vemos mucho esto de la hipertonía, la hipotonía. Entonces, es uno de los contenidos que más frecuentemente trabajamos. Bueno, respecto a lo que es la postura y el equilibrio, ¿sí?, son definidos como las bases de la acción motriz, ¿sí?, la postura, que es la ubicación del cuerpo en el espacio, de la posición, ¿no es cierto?, de una postura que tiene en sí misma una actitud, ¿sí?, que tiene que manejar un determinado equilibrio, ¿sí?, y que sostienen al cuerpo en el espacio, al cuerpo no solamente en el espacio, en un tiempo también, ¿sí?, porque esto también les quiero aclarar, muchos de los contenidos de la psicomotricidad, la mayoría están todos relacionados, porque todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un todo, ¿sí? Es un todo, cada sistema donde todos se fusionan, donde todos se necesitan, donde todos trabajan, cada uno desde su lugar, ¿sí?, pero al mismo tiempo y con la misma función. Entonces la postura y el equilibrio es eso, es la posición de un cuerpo, o la ubicación de un cuerpo, en relación al espacio, ¿sí?, a la actitud, a la postura. ¿Qué más? Respecto al control respiratorio, saben que es una función, ¿sí?, de tipo consciente-inconsciente, que lógicamente se maneja a nivel del sistema nervioso, ¿sí?, y que va a regular, ¿sí?, de forma inconsciente las necesidades, ¿sí?, del sujeto en un determinado momento. Hay cosas que podemos controlar, ¿sí?, en estado consciente, y hay otras cosas que las lleva a cabo el organismo de manera inconsciente, ¿sí?, como por ejemplo esto de el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio. Entonces, nosotros lo que manejamos desde la psicomotricidad es este control respiratorio, el control del ritmo, la conciencia respiratoria, esto de aprender a manejar la respiración, a manejar el ritmo, ¿sí?, esto de aprender el mecanismo, no de respiración, porque es algo con lo que nacemos ya, sino que esta capacidad o este control respiratorio también va a repercutir en lo que es el tono muscular, ¿sí?, el tono, el movimiento, la postura. Respecto al esquema corporal, ¿sí?, el esquema corporal es la organización psicomotriz
global, ¿sí? Porque la psicomotricidad entiende al sujeto en su globalidad. Entonces es la organización psicomotriz global del sujeto que comprende todo, todo lo que es motriz, todo lo que es el tono, las percepciones, las sensaciones, ¿sí? Todos los procesos por el cual el ser humano es atravesado, ¿sí? Porque nosotros no somos solamente un organismo, somos todos, somos lo afectivo, lo cognitivo, nosotros estamos formados por todo eso, no es solamente lo orgánico, lo biológico, sino todo lo que influye en nosotros, el estado emocional, todo lo que podemos percibir del medio, todas las sensaciones, ¿sí? Que percibimos también. Entonces el esquema corporal es justamente eso. Es el resultado de toda la experiencia, ¿sí? De nuestro cuerpo, de todas las vivencias que hemos tenido, que tenemos, y que además nos permite, ¿sí? Relacionarnos con todo lo que nos rodea. Respecto a la coordinación motriz, ¿sí? La coordinación motriz, coordinar, ¿sí? Es todo un proceso que se pone en juego, ¿sí? Cuando vamos a realizar una acción, ¿sí? Una acción significa, primero, cuando va a ser un movimiento voluntario, implica primero visualizar, ¿sí? O representarnos mentalmente el movimiento que vamos a hacer. Ahí está. Chicas, se va a cortar en cualquier momento, yo les pido que vuelvan a ingresar, ¿sí? Estábamos en coordinación motriz. Es esto de poder realizar un movimiento utilizando todo nuestro cuerpo o parte, ¿sí? Del mismo. Cuando hablamos de una coordinación global, ¿sí? Es cuando ponemos en acción todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, la acción de querer correr, de querer saltar, utilizamos todo nuestro cuerpo. Cuando hablamos de una coordinación segmentada o segmentaria, ¿sí? Son movimientos que ajustamos, donde también se pone en juego no solamente la percepción visual, ponemos en juego todo, un montón, el control respiratorio, la postura, la organización del espacio, del tiempo, ¿sí? Y que lo llevamos a cabo con, por ejemplo, la coordinación visomotriz. Eso es una coordinación segmentada porque ponemos en juego se pone en juego ojo, mano, pie, ¿sí? Como por ejemplo, poder, no sé, utilizar los cubiertos, poder escribir. Otro de los contenidos de la psicomotricidad es lo que es la... Ah, se cortó. Perdón, pensé que se había cortado, chicas. Bueno, seguimos con lo que es lateralidad, que según distintos autores podemos definirlo como la inclinación sistematizada a utilizar una parte del cuerpo respecto del otro, ¿sí? O el eje corporal que se divide o que divide nuestro cuerpo en derecha e izquierda, que se encuentra ligado a la percepción, al tono, al espacio,
y que una vez integrada da lugar a la distinción de lo que es la derecha-izquierda. Bueno, también hay una realidad, no solamente tenemos, no es que uno elige ser diestro o ambiestro, ¿sí? Sino que en realidad es nuestro cerebro, ¿sí? Ustedes saben, tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. El derecho es el que se encarga de registrar y almacenar toda la información, y el izquierdo, ¿sí? Es el que trabaja de una forma secuencial y trata de, o mejor dicho, se encarga de ordenar, ¿sí? Esa información que recibe el hemisferio derecho. Entonces, siempre, ¿sí? El desarrollo de la lateralidad va a estar regido por la dominancia hemisférica cerebral. En realidad, la lateralización es un proceso, ¿sí? Es un proceso que nosotros observamos a partir de los 5 a 6 meses de edad, ¿sí? Del niño, donde vemos que hay una preferencia, ¿sí? Una preferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. No quiere decir que ya sabemos que es diestro o ambidiestro, no. Es un proceso que va madurando en paralelo a la maduración global del niño, ¿no es cierto? A su desarrollo, al desarrollo del sistema nervioso. Y vamos a ver, bueno, acá está en etapas, ¿sí? Yo lo voy a tratar de resumir un poco porque no llegamos, chicas, ¿sí? Que a partir de los 5 a 6 meses empieza a desarrollarse, y termina de completarse este proceso, justamente coincide, ¿no es cierto?, con el inicio de la etapa escolar. Bueno, acá el texto explica que son 3 etapas, ¿sí? Hasta la adquisición definitiva de la lateralidad. ¿Qué más dice? Lógicamente, el proceso de lateralización va a estar dado en función, ¿no es cierto?, del nivel de maduración del niño. Si tenemos un niño que viene con un retraso, ¿sí? Un retraso en el desarrollo, o un problema de maduración, un retraso madurativo, ¿sí? Lógicamente va a lograr desarrollar la lateralidad, pero no en el tiempo, ¿sí? que está pautado, sino que eso es algo que hay que tener en cuenta, porque como yo les decía, hay niños que tienen una edad cronológica y otros niños que tienen como es una edad cronológica y una edad biológica. Entonces hay una diferencia, ¿sí? Esto lo vemos mucho como les dije creo al principio, en los que son los niños prematuros, como para darles un ejemplo. Entonces, ¿qué más dice? Bueno, la organización espacio-tiempo, ¿sí? Es un proceso que se conforma junto con el desarrollo psicomotor, que es indisociable del movimiento, ¿sí? Porque todo movimiento está dado en un espacio, en un tiempo, y esta organización es lo que va a permitir estructurar nuestro espacio respecto a los objetos, respecto al otro, pero que también va a permitir, ¿no es cierto?, el desarrollo, o sea, cuando uno asimila o tiene el control del espacio y del tiempo respecto de los objetos, principalmente respecto del otro, ¿sí? Esto más adelante nos va a permitir desarrollar lo que es la grafomotricidad, que es fundamental para el ser humano, y lo que es la motricidad fina. Y hablando de motricidad fina, ¿sí? La motricidad fina es la evolución, ¿sí? La funcionalidad específica que tenemos de la mano, ¿sí? Donde la percepción, ¿sí? Porque nosotros, para trabajar la motricidad fina, ustedes practiquen o vean, hagan el intento, para manipular algo, ¿sí? Necesitamos el uso de las pinzas,
pero también necesitamos de la vista. Entonces, digamos, se pone en juego un montón de contenidos, ¿sí?, que van a permitir la destreza, ¿sí?, de la mano y de los dedos. Lógicamente, en esto de la práctica, en el niño principalmente, ¿sí?, este movimiento se va a ir perfeccionando, ¿sí?, perfeccionando hasta que pueda manejar las pinzas, pueda manipular mejor los objetos, ¿sí? Como les decía, se ponen en juego en cada contenido, entran en juego un montón de otros contenidos porque todos se relacionan, ¿no es cierto? Respecto a lo que es la grafomotricidad, ¿sí? Podemos definir grafo, que significa escritura, y motricidad, movimiento, ¿sí? Entonces la grafomotricidad es el movimiento de la mano en el proceso de la escritura, ¿sí?, donde está relacionado la motricidad fina, el control del espacio, el control del cuerpo. Si empezamos a hilar fino, se van a dar cuenta que para esto también necesitamos tener un control del tono muscular, ¿sí?, el control respiratorio, porque en una mano hipotónica, ¿sí?, o hipertónica, el control de la motricidad es bastante complicado. Entonces, es como para que vean que se pone en juego, en realidad todos los contenidos entran en cada objetivo específico que nosotros queremos trabajar, porque